Juan en el capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, hermanos. Estaremos leyendo ahí la palabra de nuestro Dios en el versículo 1. Juan capítulo 15, verso 1. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, una vez más, Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, levantamos nuestra voz al cielo y rogamos que nos ayudes en este momento. Es un momento, Señor amado, donde tu palabra, Señor, va a ser predicada, va a ser expuesta, Señor. Un momento, Señor, de vital importancia para nuestras vidas. Ruego que bendigas la vida de cada uno, Dios, de nuestros hermanos, de amigos que están en medio nuestro, Señor. Y que mientras tu palabra es predicada, usted pueda obrar en cada vida de una manera grande y poderosa, Señor. Obra, Padre, en el corazón de cada oyente para honra y gloria suya. Se lo pedimos en esta tarde. Que su poder sea glorificado a través de su palabra. Creemos en el poder de tu palabra, Señor. Imparte fe al oyente, Señor, mientras tu palabra es predicada. Convence los corazones de pecado, Señor. Redarguye para honra y gloria suya, Señor. Se lo pedimos. Que tu nombre sea glorificado. Toda obra, Señor, contraria que se quiera oponer a la predicación de tu palabra sea contrarrestada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Liberta cada mente, Dios mío, para que estemos atentos a tu voz. Te lo pedimos, Señor amado, en esta hermosa tarde. Todo, Señor amado, para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias te damos, Dios. Gracias, gracias en esta hermosa hora. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Gloria al Señor. Y estaremos hablando, hermanos, bajo el tema Jesús, la vid verdadera. Amén. Jesús, la vid verdadera. Vemos, hermanos, en la Escritura nosotros encontramos varias ocasiones donde Jesús usa algunas metáforas para referirse, hermanos, a Él mismo. Usa algunos ejemplos, usa algunas parábolas, hermanos, donde se está refiriendo a Él mismo, se está refiriendo a Dios y se está refiriendo, hermanos, a los oyentes en otras ocasiones. En este libro de Juan, por ejemplo, nosotros encontramos por lo menos 7 veces, hermanos, donde Jesús dice o se refiere a Él, hermanos, por medio de estas cosas. Por ejemplo, Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Y en esta ocasión Él está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esa expresión, hermano, del yo soy, está, hermanos, Jesús afirmando de que Él, hermanos, es el Hijo eterno de nuestro Dios. Amén. Que Él en sí, hermanos, Él es Dios en su esencia como Dios, hermanos. Amén. Está afirmando que Él, hermanos, tiene el poder igual que el Padre que está en los cielos. En otros versículos Él dice: yo y mi Padre somos uno. Amén. En otros versículos Él se compara con el Padre, y para el tiempo, hermano, donde Él está hablando, el compararse con el Padre era ponerse al mismo nivel de nuestro Dios. Y Jesús no lo hacía por jactancia, ni por arrogancia, ni por querer ocupar un lugar que no le pertenecía como lo hizo Satanás. No, Jesús estaba seguro, hermano, de lo que Él estaba diciendo. Él era, hermanos, el Dios. Amén. Él era esa deidad de la cual
él hablaba. En varias ocasiones Jesús, hermanos, se refirió a él de esta forma. Vemos, hermanos, que aquí menciona la vid. La vid, hermanos, era muy común en Israel en aquel tiempo. La vid era una planta, o hasta el día de hoy es una planta que nosotros conocemos, hermanos, como la planta de uva. Amén. Habían, hermanos, en aquellos lugares, aquellos viñedos, aquellos lugares llenos, hermanos, de estas plantas. Era muy común, esto era muy familiar en el tiempo, hermanos, donde Jesús estaba enseñando la palabra. La gente se podía identificar al mencionar una vid o al comparar a alguien o a algo con una vid. La gente sabía exactamente de qué se estaba hablando, a qué se estaba refiriendo. Y por eso Jesús toma estos ejemplos, hermanos, sencillos para traer una enseñanza maravillosa a nuestras vidas espirituales. En el antiguo tiempo, al hablar de la vid, se refería a Israel mismo. Por ejemplo, en el Salmo 80 habla de que Dios con su poder trajo una vid desde Egipto, dice el salmista, refiriéndose a Israel. El profeta Isaías en el capítulo 5 da una parábola acerca de la vid, donde se dice Isaías que esta vid fue cercada, fue bien cuidada, fue plantada por Dios y se esperaba que de ella diera un buen fruto, pero no fue así, dice el profeta, sino que dio uvas silvestres, uvas que no eran comestibles, y por lo tanto Dios trajo juicio contra la nación de Israel. También, hermanos, Jeremías el profeta en el capítulo 2 verso 21 dice, hermanos, que Dios plantó a Israel como una vid buena, como una vid para que diera buenos frutos, pero esta se volvió vid extraña, se volvió una vid falsa, se volvió una vid que produjo frutos que no se podían comer. Pero aquí Jesús está afirmando y él dice: yo soy la vid verdadera. Gloria al Señor, amén. Él es la vid verdadera. Jesús está afirmando, diciéndonos: en él sí podemos encontrar buen fruto, amén. En él, hermanos, podemos encontrar los frutos dignos, hermanos. En él podemos encontrar los frutos verdaderos. En él podemos encontrar los frutos que sirven para alimento espiritual del hombre. Él es la vid verdadera. Él no está, hermanos, exagerando, no está mintiendo, simplemente está afirmando quién es él, hermanos, realmente. Y él dice: yo soy la vid verdadera. Al escuchar esto, el pueblo de Israel, los que estaban con Jesús, ellos entendían, hermanos, que estaba hasta cierto punto diciendo: ustedes como nación falsearon, fueron falsas, se equivocaron, no dieron el fruto esperado, pero yo, el Hijo de Dios, soy la vid verdadera. En mí hay el fruto que se esperó en ustedes. Amén. El fruto de santidad, el fruto de la obediencia al Padre, el fruto de rectitud y justicia, hermano. En él podemos ver toda la clase de frutos espirituales que nosotros podamos, hermanos, entenderla. Podemos mirar en Jesús porque él es la vid verdadera. Gloria al Señor. Podemos acercarnos confiadamente a esa vid, hermanos, y comer del fruto, sabiendo que no vamos a morir, sino que vamos a tener vida. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Y añade Jesús en este versículo: y mi Padre es el labrador. Amén. Mi Padre es el labrador. Todos sabemos, hermanos, en una vid había alguien siempre autorizado para cuidar la vid, alguien autorizado para proteger la vid, alguien, hermanos, que se encargaba de labrar, de trabajar en aquella vid. Amén. Y Jesús está diciendo: yo soy la vid, es decir, yo soy esa planta, hermanos, ese tronco, como en Isaías se dice que retoñará un tronco, hermanos. Amén. Yo soy ese tronco, esa vid, esa raíz, podemos verla así. Y mi Padre es el labrador, el que cuida, hermanos, de esa vid.
¿Cuál es el trabajo del Padre? El verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El trabajo del labrador, hermanos, en este caso de Dios, es quitar de la vid todo pámpano que no lleve fruto y limpiar, hermanos, aquel pámpano que lleva fruto en la vid. Toda la vid, hermanos, tiene dos clases de pámpanos, y yo creo que esto se da, hermanos, en la mayoría de sembrados. Los que conocemos un poco de agricultura, hermanos, nosotros sabemos, le conocíamos como deshijar en aquel tiempo, donde cortábamos lo que estaba malo, donde quitábamos, hermanos, de la mata, de lo que estaba malo, lo que estaba marchito, lo que se veía que no iba a dar fruto, lo cortábamos, y lo que estaba bueno lo aporcábamos, le poníamos abono, le poníamos tierra alrededor para que cobrara fuerza. Todo esto, hermanos, creo que se viene dando familiar, hermanos, para nosotros, lo entendemos, y este es el trabajo de nuestro Dios, según Jesucristo está diciendo: quitar el pámpano que no lleva fruto y limpiar el pámpano que lleva fruto. Dos tipos de pámpanos, hermano. Un pámpano es una rama, es hermanos, un vástago, podemos decirlo así, algo que sale del tronco y, hermanos, comienza a expandirse. Allí echa la hoja, echa la flor, echa, hermanos, el fruto. En ese caso, si usted mira un racimo o una planta de vid, se va a dar cuenta cómo esta algunas veces es un poco gruesa, pero otras veces es una planta que el tronco es delgado y las ramas son aún más delgadas. Estas se extienden, hermanos, y ahí nace el racimo de uva. Y vemos que Jesús está diciendo: mi Padre es el que se encarga de quitar todo lo que no sirve, lo que no lleva fruto en la vid, y se encarga de limpiar lo que está llevando fruto. Amén. Ese es el trabajo, hermanos, de nuestro Dios. El pámpano que no lleva fruto, hermanos, representa a quienes profesan tener fe en Dios, hermanos, pero nunca muestran frutos de arrepentimiento. Amén. Ese es el pámpano que no lleva fruto. Aquellos que profesan tener fe en Dios, profesan conocer a Dios, como el apóstol Pablo le escribe a Tito, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dice la Escritura. Estos son los que la Biblia dice que en aquel día se presentarán delante de Dios diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero la voz divina les dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, nunca os conocí. Profesan a Dios, dicen Señor, le llaman Dios, pero no son conocidos por Dios en el cielo. Jesucristo también dijo en Lucas capítulo 6 verso 46: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Estos profesan, hermanos, tener a Dios, profesan tener fe a Dios, pero no hay obediencia, no hay temor, no hay rectitud en su vida, no hay fruto de arrepentimiento, y caminan, hermanos, como a ellos les parece bien. Amén. Estos son los pámpanos que no llevan fruto. ¿Y qué dice la Biblia que hace el Padre con ellos? Los quita de la vid. Amén. Los corta de la vid. Pero también vemos, hermanos, el pámpano que lleva fruto, y a este, hermanos, dice que lo limpia para que lleve más fruto. Gloria al Señor. Estos pámpanos que llevan fruto, hermanos, representan a los creyentes verdaderos. La limpia, hermanos, habla del cuidado que Dios tiene para, hermanos, los que tienen una fe verdadera en Él. Del especial cuidado que Dios muestra para con ellos. Los está limpiando, es decir, les está quitando de su alrededor, hermanos, todo aquello que pueda estorbar para su crecimiento espiritual. Amén. Todo aquello que puede estorbar, Él está removiendo, hermano. Él está cortando toda ramita que comience hermanos, a quitar fuerza. Él la corta.
Toda ramita que comience, hermanos, a querer elevarse, a querer revelarse, Él la corta de aquellos que tienen verdadera fe, hermanos, en nuestro Dios. Esta limpieza, hermanos, habla algunas veces de la disciplina de nuestro Dios en la vida del cristiano. Amén. Habla de la disciplina. El apóstol o el escritor a los hebreos dice que ninguna disciplina, cuando es puesta, trae gozo, sino dice que es causa de tristeza. Pero cuando esta pasa, dice, trae gozo, porque produce fruto, hermanos, en nuestras vidas. Amén. Produce fruto en nuestras vidas. Eso habla, hermanos, de una limpieza. Dios está limpiando a los suyos, aquellos pámpanos que están dando fruto, aquellos que han dado fruto al 30, al 40, al 70 o al 100 por uno. Dios está teniendo cuidado de ellos, hermanos. ¿Para qué dice la escritura? Para que den más frutos. Amén. En la Biblia encontramos que Jesús dice, hermanos, que llegará o habrá, hermanos, en algunos dice Jesús, se les será quitado lo que tienen, y a otros dice Jesús, se les dará aún más. Amén. El pámpano que ha comenzado a dar fruto es apodado, es limpiado, hermanos. Tiene un cuidado especial de parte de nuestro Dios para que dé más fruto. Amén. Para que dé más fruto, hermanos. Para que éste siga produciendo, para que éste siga creciendo. Dios lo está cuidando, lo está limpiando de toda maleza, lo está cuidando de toda inmundicia, está protegiendo su vida con ese objetivo. Nosotros, como hijos de Dios, los que tenemos una fe verdadera, hermanos, somos esa clase de pámpano que está siendo limpiada por nuestro Dios, para que tengamos un buen crecimiento y para que seamos productivos, hermanos, en la obra del Señor. Amén. Para que seamos productivos en la obra del Señor. Vemos, hermanos, que también en el versículo 3, el estado del creyente verdadero y el medio, hermanos, por el cual somos purificados. Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria al Señor. Este es el estado, hermanos, del creyente verdadero. Ya vosotros está limpio por la palabra que les he hablado. Es Dios quien está limpiando nuestras vidas, hermanos, día con día. Amén. Es Él que lo está haciendo. Jesús dice, ya vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. Tomamos una vez más el ejemplo, hermanos, en la escritura, donde el apóstol Pablo a los romanos les dice que ya nosotros fuimos llamados por Dios. Ya nosotros fuimos glorificados por nuestro Dios. También el apóstol Pablo a los corintios le dice que nosotros fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos justificados por Dios. Es decir, que delante de los ojos de Dios, hermanos, nosotros hemos sido presentados ya sin ninguna mancha, sin ninguna culpa. Hemos sido presentados ya sin ningún pecado, no por nuestros propios méritos, sino por la justicia divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos mira ya así, hermanos, como santos, como sin manchas. Los mira glorificados, los mira sin culpa alguna. No porque no la tengamos, sino porque los está mirando, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vosotros estás limpio por la palabra de nuestro Dios. Esta es la limpieza espiritual que Dios hace en la vida de aquel hombre que pone su fe en Cristo Jesús para salvación. Dios nos limpia, hermanos, a través del sacrificio de su Hijo. Encontramos varios pasajes donde la Biblia específicamente dice: la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Amén. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el medio que Dios usa para limpiarnos, hermanos? La palabra de Dios. Él dice: vosotros estás limpios. ¿Por medio de qué? Por la palabra que os he hablado. Amén. Por la palabra de Dios, como lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que es viva y eficaz.
más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, hermanos, cortando las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios, hermano. Está ahí para cortar, está ahí para limpiar de nosotros, está ahí, hermanos, para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Está ahí para exhortarnos, está ahí para reprendernos, está ahí para redarguirnos y llamarnos al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por la palabra de nuestro Dios, el salmista entendía esto y él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén. También Jesucristo en San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Y luego él dice: tu palabra es verdad. La palabra es el medio, hermanos, que Dios usa para limpiar de nosotros aquellas cosas que no van de acuerdo con su voluntad. Amén. Para quitar de nosotros aquellas cosas, hermanos, que van en contra de su ley, pues a través de su palabra el hombre es confrontado. Alguien dijo por ahí: la palabra es el espejo donde nos podemos ver claramente cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios. Amén. Por medio de la palabra somos limpiados. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, verso 26, dice que Cristo purificó a su iglesia en el lavamiento del agua por la palabra de nuestro Dios. Ese es el medio que Dios usa para limpiarnos, hermanos, para limpiar nuestras vidas. Gloria al Señor. Y es por eso que en este lugar siempre, hermanos, le animamos, le exhortamos a que cuando leamos la escritura, hermanos, estemos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que Dios quiere quitar de nosotros. Estemos atentos que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que son las cosas que no están, hermanos, bien en nosotros. Debemos de estudiar la palabra de nuestro Dios primeramente, mirándonos a nosotros mismos en ella, hermano. Amén. Para ser limpiados, para ser santificados por medio de la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Aquí en este versículo y en el versículo 5, nosotros estamos mirando, hermanos, cuál es la condición para dar fruto. Amén. ¿Cuál es la condición para dar fruto? Jesús está diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y una vez más vuelve a mencionar el ejemplo de la vid, hermanos, y la rama, la vid y el pámpano. Y él dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una vez más Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, dice su palabra. Amén. Nosotros tenemos bien claro, hermanos, que si usted corta una rama de cualquier árbol frutal, el fruto se seca. Y si esta todavía no tiene fruto y tiene una flor, esa flor se seca. Pero ya no sigue produciendo nada, hermanos. Ya no sigue ni produciendo brisa, ni produciendo, hermanos, para oxígeno para el medio ambiente, ni produciendo flor, ni produciendo fruto. ¿Por qué? Porque ha sido cortada del árbol. Y Jesucristo está diciendo: de igual manera, la condición para que ustedes lleven fruto es que deben de permanecer en mí. Amén. De la misma manera, dice Jesús, si no permanecen en mí, al igual que la rama que es cortada, no puede llevar fruto. Ningún hombre, ningún ser humano que vive separado de la comunión con Dios, que vive separado de Dios, hermano, por causa del pecado, ningún ser humano puede dar frutos buenos, hermanos. Amén.
Ninguno puede hacerlo. Hay personas que tratan, se esfuerzan por querer hacer buenas cosas, pero en su corazón, hermanos, la intención no es buena. En su corazón buscan su propia gloria. En su corazón buscan jactarse. En su corazón el día de mañana esto lo ponen como una defensa, hermano. Por eso es que la Biblia nos dice una y otra vez que por ninguna obra que el hombre haga será justificado. La única manera, la condición que Jesucristo nos dice para que nosotros podamos dar frutos, hermano, debemos de permanecer en Cristo Jesús. No hay otra forma, hermanos, no hay otra manera. Debemos de permanecer en Cristo. Permaneced en mí, dice su palabra. Permanecer habla, hermanos, de continuar, de morar, de habitar, hermanos, con Cristo. Habla de quedarse, de persistir, hermanos, amén. De caminar con Él, siguiendo sus pisadas. Eso habla permanecer, hermano. La palabra del Señor nos enseña: todo aquel que permanece en Él, dice el apóstol Juan, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es permanecer en Cristo, hermanos. Es vivir separados del mundo, vivir separados del pecado y unidos, hermanos, a Cristo. Amén. Esto es, hermanos, permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo, dice la palabra, no peca, no vive, hermanos, en una práctica pecaminosa. No vive, hermanos, viviendo conforme a sus pensamientos y a sus concupiscencias, a sus deseos carnales. No, el que permanece en Cristo, hermanos, vive santificándose. Vive, hermanos, mirando el ejemplo de Cristo y imitándolo día con día. El que permanece en Cristo, amados hermanos, vive en obediencia como Cristo Jesús caminó. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El que permanece en Él no se rebela contra Dios. También la palabra del Señor en 1 de Juan 2:6 dice: todo aquel que dice que permanece en Él, que permanece en Cristo, debe de andar como Él anduvo. Amén. Y esos, hermanos, lo hemos mencionado muchas veces, que Jesucristo caminó en obediencia al Padre, buscando siempre hacer la voluntad de su Padre. Nunca se rebeló contra los mandamientos de su Padre. Amén. Él caminó, hermanos, en amor, en justicia, en rectitud, en humildad, en mansedumbre. Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor. Y su palabra dice: todo aquel que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Para poder dar fruto, la condición es que debemos de permanecer en Él. Y permanecer en Él, hermanos, es igual a caminar en obediencia. Es igual, amados hermanos, a imitarlo a Él en todo el ejemplo que Él nos da o que nos ha sido revelado por la palabra de nuestro Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dice, si no permanecéis en mí, no puede llevar fruto. Nadie puede llevar fruto sin Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No hay nada bueno, hermanos, en el hombre, dice la Escritura. Amén. No hay nada bueno, hermanos, que el hombre pueda dar a la humanidad, a la sociedad, hermanos. No hay nada bueno que el hombre pueda aportar si está lejos de Dios. Amén. Alguien, hermanos, que se ha rebelado contra la ley de Dios es un rebelde donde quiera que vaya. Amén. Es un rebelde en la sociedad. Es un rebelde, hermanos, en la nación. Es un rebelde donde quiera que se encuentre. Por mucha piedad que muestre, se va a rebelar tarde o temprano. Si imagínate, has perdido el temor de Dios, ¿cómo no lo va a perder por las autoridades? Jesús está diciendo: separado de mí nada podéis hacer. No se puede dar fruto, hermanos, o buen fruto separado de nuestro Dios. El verso 6 dice: el que permanece en mí será echado fuera
como el pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es lo que Jesús, hermanos, está diciendo. Aquel pámpano que es quitado por Dios, hermanos, de la vid, no tiene vida. No hay vida, hermanos, permanente en él. El pámpano que es quitado, hermanos, como en el versículo 2 miramos que el labrador va a quitar el pámpano que no lleva fruto. Ese pámpano, hermanos, va a morir. Amén. Va a morir. Pues no tiene vida, hermanos. No hay ninguna forma que pueda ser nutrido. No hay ninguna forma, hermanos, que pueda vivir. Ese pámpano va a morir. Y Jesús está diciendo en el verso 6, el que no permanece en mí, o el que en mí no permanece, será echado fuera, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que vemos la importancia de permanecer en nuestro Dios. Para mantenernos con vida, hermano, necesitamos permanecer en Él. Glorias sean dadas a Dios, aleluya. Para mantener dando ese fruto a tiempo y fuera de tiempo, debemos de permanecer en Él, hermanos. Eso es importante entenderlo en nuestras vidas. No podemos llevar fruto, no podemos tener vida fuera de Él. Él es nuestra vida, hermanos. Él es nuestra vida. No podemos, no hay vida fuera de Cristo. No hay, hermanos. Todo lo que se pueda inventar, todo lo que se pueda decir, todo, hermano, lo que se pueda ofrecer fuera de Cristo es vanidad, es pasajero, es ficticio, no es real, hermanos. No hay ninguna opción de vida fuera de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida eterna, gloria al Señor. Él es, hermanos, quien da vida eterna al ser humano. Jesús está diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. Esto nos habla también, hermanos, de la necesidad de permanecer en Cristo para salvación. Si no tenemos vida, hermanos, en ninguna otra cosa, el único medio que tenemos para poder ser salvos, para poder tener vida eterna, es Cristo Jesús. Amén. Vemos, hermanos, que Jesús está aquí refiriéndose a un juicio. El cortar, hermanos, el echar fuera, el echar en el fuego, hermanos. Esto habla de un juicio en la Escritura. Cada vez que nosotros o tenemos muchos ejemplos donde el echar fuera, donde cortar y donde echar en el fuego, hablan, hermanos, de un juicio eterno. Y eso el salmista, por ejemplo, en el Salmo capítulo 5, versículo 10, hablando de aquellos hermanos que hacen cosas abominables delante de los ojos de Dios, el salmista ahí, él pide el castigo para ellos diciendo, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. ¿Por qué? Porque se rebelan contra ti, dice la palabra. Vemos ahí, encontramos la expresión, échalo fuera, porque se rebelan contra ti. El echar fuera, hermanos, el cortar, el quemar, es una expresión de juicio eterno. Lo estamos viendo, hermanos, por la Escritura. En el libro de Mateo capítulo 13, verso 49, Jesucristo dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán, oiga esta palabra, los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más, la palabra echar fuera, la palabra cortar, la palabra echar en el fuego o en el horno hablan de un juicio eterno.
Y estos son los ejemplos que tenemos en la Escritura. También Jesús habla de aquel ejemplo, hermano, de la cizaña, en la parábola de la cizaña, en el capítulo 13 de Mateo, en el verso 42, Jesús dice que la cizaña será atada en manojos y será echada al horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La cizaña está representando siempre a los hijos del mal, a los hijos del diablo. Aquellos que han sido, hermanos, introducidos, aquellos que han sido, hermanos, dirigidos por Satanás mismo. También tenemos ejemplos. Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 30, Él dice: al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Juan el Bautista dijo, hermanos, que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Al hablar, hermanos, de estas cosas, de echar fuera, al hablar, hermanos, de cortar y de fuego, se está refiriendo a un juicio eterno. Y Jesús está diciendo claramente, hermano, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden, dice su palabra. Este versículo nos está hablando del juicio venidero de nuestro Dios. El que permanece en Cristo tiene fruto, tiene vida eterna, hermano. Pero el que no permanece en Cristo, dice la Biblia, que está expuesto a un juicio. Este va a morir. Este va a ser condenado, hermanos. Este va a ser echado en las tinieblas de afuera. Este va a ser echado en el horno de fuego. Este va a ser cortado y echado en el fuego. Todo esto es una, hermanos, referencia al infierno mismo, al juicio eterno, hermanos, que le esperan a todos aquellos que no permanecen en Cristo, a todos aquellos que no están unidos a Cristo, a todos aquellos que por el pecado están separados de Él. Eso es lo que le espera. Cosa terrible, hermano. Cosa terrible, espantosa. Todo aquel que está escuchando en esta tarde y sabe que su vida no está en Cristo Jesús, hoy en esta tarde tienes la oportunidad para correr a Él y buscar de su misericordia. Hoy en esta tarde tienes la oportunidad para acercarte a Él, reconocer tus pecados y pedir perdón. Hoy en esta tarde tienes la oportunidad de poder unirte a Cristo por medio de la fe en su sacrificio. No sigas caminando separado de Dios, porque lo único que te espera es lo que estamos leyendo: una muerte eterna, una condenación eterna, un juicio eterno donde no hay escapatoria, donde no hay esperanza, donde no hay oportunidad de vida. Solamente en Cristo tenemos esperanza de vida. Solamente en Cristo. Y todo aquel que no está en Cristo debe de estar atento a lo que hoy esta tarde está escuchando. Dios no pasará por alto ninguna de tus mentiras, ninguna de tus falsedades, ninguno de tus pecados, ninguna de las leyes que has quebrantado delante de los ojos de Dios. Dios no lo pasará por alto. Porque en esta tarde estás siendo advertido. Si no permaneces en Cristo, serás cortado, serás echado fuera, serás lanzado al infierno que arde con fuego y azufre. El verso 8, el verso 7, Jesucristo, hermano, nos está enseñando acerca del beneficio de permanecer en Él y en su palabra. Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A quiénes le dice esto Jesús? A los que permanecen en Él y a los que la palabra de Dios permanece en ellos. Alguien que tiene el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, hermano, no va a pedir para perdición.
Alguien que tiene el conocimiento de la voluntad revelada de Dios a través de la Biblia va a pedir conforme a lo que Dios ha establecido. El apóstol Juan en el capítulo 5 de su primera carta, en el verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra, hermano, revelada. Por eso Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, entendiendo que es necesario permanecer en Cristo para llevar fruto, entendiendo que el que no permanece en Cristo será echado al infierno, ¿cómo no vamos a pedir, hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar? Eso es pedir conforme a su voluntad. Pedirle ayuda a nuestro Dios, diciéndole: Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a llevar mucho fruto. Esa debe de ser la oración, hermanos, de nosotros como hijos de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Debemos de orar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Todo lo que pidiereis al Padre o lo que queráis, dice, será hecho. Entendiendo, hermanos, lo que hemos visto, vamos a pedir para mantenernos junto a la vid. Vamos a pedir para tener comunión siempre, hermanos, con la vid. Vamos a pedir siempre para que nosotros sigamos siendo limpiados día con día por Él, por su palabra. Vamos a estar en comunión con Él, hermanos, conforme a su voluntad. Este es el beneficio que tenemos de parte de nuestro Dios cuando permanecemos en Él. Tenemos esa bendición de acercarnos a Él y pedir, hermano, de su ayuda. Pedir para el oportuno socorro, dice la Escritura, para encontrar la gracia de nuestro Dios, hermanos, día con día. El versículo 8 nos dice cuál es el propósito de que llevemos, hermanos, fruto. ¿Cuál es el propósito de que como cristianos demos fruto? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. El propósito, hermanos, de que nosotros llevemos o demos fruto es que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Amén. Ese es el propósito, hermanos, de llevar no solo fruto. Si nosotros miramos con atención, hermanos, desde el versículo 2 comienza hablando de fruto. Luego Jesús dice: será limpiado para que lleve más fruto. En el versículo 5 dice que el que permanece en Él llevará mucho fruto. Y en el verso 8 los está diciendo que ese mucho fruto, hermanos, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Que debemos de llevar entre más frutos como hijos de Dios, como cristianos. Nosotros demos, nosotros llevemos, nosotros mostremos, el nombre de Dios será glorificado, hermanos, en nosotros. El apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que tenía un testimonio pésimo para la vista de los cristianos en aquel tiempo. Antes de su conversión, era una de las peores personas, un perseguidor de la iglesia, un hombre que no se tocaba el corazón, un hombre que disfrutaba del castigo a los cristianos, un hombre que pidió cartas para expandirse por otros continentes y poder arrastrar hacia los cristianos para que fueran castigados. Pero cuando este hombre, hermanos, se convirtió, cuando tuvo un encuentro con Dios, hermano, nuestro Salvador, dice la palabra en Gálatas capítulo 1 verso 21 en adelante, que no conocían a Pablo en todas las iglesias de Cristo, pero se oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice Pablo: y glorificaban a Dios en mí. Gloria al Señor. Glorificaban a Dios en mí. Al darse cuenta, hermanos, las personas de que el poder de Dios había transformado la vida de Pablo, que ahora ya no era aquel Saulo de Tarso, aquel hombre temible, aquel hombre perseguidor, aquel hombre orgulloso, ahora era un hombre transformado por el poder de Dios, un hombre lleno de
compasión, un hombre lleno de amor por las almas perdidas, un hombre dispuesto a sufrir por causa de Cristo, un hombre que daba todo, hermanos, por las almas. Ahora se oía decir, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban el nombre de Dios, le daban gloria a Dios, diciendo, esto no lo pudo hacer nadie más, sino solamente Dios. Amén. Para eso dice la palabra del Señor que debemos de llevar mucho fruto, para que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos, en nosotros. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5 verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de llevar fruto como cristianos donde quiera, hermanos, que nosotros caminemos. El fruto no debe, hermanos, de ser un fruto invisible. Amén. No debe de ser un fruto, hermanos, como aquel que dijo, pastores, que yo mi fruto lo llevo por dentro. Amén. Yo mi fruto lo llevo en mi corazón bien guardado y nadie lo puede ver. No es lo que la Biblia dice. Amén. No es lo que la Biblia nos enseña, hermano. Tenemos que llevar fruto para que el nombre de Dios sea glorificado y para darnos a conocer que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué fruto, hermanos, está hablando la palabra de nuestro Dios? Si nosotros leemos todo este capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que en primer lugar está hablando, hermanos, del amor de Cristo para con nosotros y del amor de nosotros para con el prójimo. Amén. Está hablando de ese fruto. También, hermanos, encontramos, si nosotros buscamos la palabra fruto en la escritura, nos vamos a dar cuenta que la palabra fruto habla, hermanos, del carácter de una persona que se ha convertido al evangelio. El apóstol Pablo llamaba fruto a los que se convertían a Cristo. A los romanos en el capítulo 1 verso 13 él les dijo, he tenido o he propuesto en mi corazón muchas veces estar con vosotros para tener también entre vosotros un fruto como lo tuve o como lo tengo entre los más gentiles. El apóstol Pablo anhelaba llegar a Roma para predicar el evangelio y que hubieran allí almas convertidas. Él lo llama como un fruto. El fruto habla del carácter de una vida convertida al evangelio, de una vida convertida a Cristo. Amén. También, hermanos, encontramos que la palabra fruto está relacionado con la justicia de nuestro Dios. Nosotros encontramos en Filipenses capítulo 1 versículo 11, donde la palabra del Señor nos dice allí que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. También encontramos, hermanos, por fruto en la escritura que la santidad, hermanos, es un fruto en la vida del cristiano. Romanos capítulo 6 verso 22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Una vida en santidad, hermanos, es fruto de arrepentimiento. Es fruto de una verdadera fe, hermano. Y alguien que vive separado del pecado, alguien que vive guardándose santidad, hermanos, da motivos para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. La santidad es un fruto en la vida del cristiano. Efesios capítulo 5 verso 9 también nos dice, amados hermanos, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Gálatas capítulo 5 verso 22 nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. También, hermanos, el apóstol Pablo nos anima y nos dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Porque es necesario, hermanos, llevar este fruto, porque a través de este fruto el nombre de Dios está siendo glorificado. Cuando nosotros caminamos, hermanos, dando este fruto, teniendo paz, hermanos, mostrando esta paz en nuestros corazones,
Cuando nosotros caminamos, hermanos, hablando verdad, caminando en rectitud, en justicia, caminando, hermanos, desligados de las cosas de este mundo, el nombre de Dios está siendo glorificado. Y estamos dando testimonio así de que somos hijos de Dios, de que somos sus discípulos. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Hermanos, puesto que la advertencia de Dios es clara en los versículos que hemos visto, asegurémonos estar en Cristo. Asegurémonos permanecer en Cristo. Y si usted no está en Cristo, asegúrese de venir a Él lo antes posible. Hoy que tiene vida, hoy que tiene esperanza, teniendo en mente que hay un juicio eterno reservado para aquellos que rechazan a Cristo Jesús. El fruto que nosotros llevamos como cristianos es para gloria de nuestro Dios. Es para que el nombre de Dios sea glorificado, hermano. Pidámosle a Dios siempre para ser, hermanos, tierra fructífera. Pidámosle a Dios siempre para llevar fruto donde quiera que nosotros vayamos. Pidámosle a Dios siempre, hermanos, para que donde quiera que nosotros caminemos, se diga de nosotros, allí va alguien diferente a los demás. Alguien que lleva fruto, alguien que camina en rectitud. Asegurémonos de permanecer en Cristo. Asegurémonos de permanecer en Él. Tenemos beneficio al estar en Él en esta tierra, y tendremos, hermanos, en aquel día. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hermosa tarde, dándole gracias a nuestro Dios. Por favor, manténgase en comunión con Dios, dándole gracias a nuestro Dios, porque por su gracia, hermano, hemos sido injertados en la vida. Porque por su gracia, nosotros que tenemos una fe genuina en Cristo, nuestra vida pertenece a Él. Nuestros corazones le pertenecen a Él. Démosle gracias a nuestro Dios, porque en su misericordia Él está cuidando de nosotros. Nos está limpiando, nos está procesando, nos está, hermanos, cada día santificando por medio de su palabra. Démosle gracias a nuestro Dios, porque ahora, por esa obra que Él hace en nosotros, que Él ha hecho en nosotros, nosotros podemos llevar frutos. Nosotros podemos caminar en justicia. Nosotros podemos caminar en santidad. Nosotros podemos caminar en amor para con Dios. Nosotros podemos caminar en paz. Nosotros podemos caminar en fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos por el fruto de tu Espíritu Santo que se ha manifestado en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Gracias, Dios mío. Gracias porque hasta el día de hoy, Padre, podemos sentir, Señor amado, esa comunión. Podemos vivir en esa intimidad. Podemos vivir, Señor, en una buena relación para con usted y por medio de la fe. Gracias te damos. Gracias, Cristo de la gloria, por la obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Dios, porque tenemos la fe, la confianza, la seguridad de que usted la terminará en cada uno de nosotros. Gracias te damos por haber obrado en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los hermanos que hoy están en este lugar, de aquellos que caminan, Señor, en obediencia, en santidad delante de su presencia. Usted, amigo, que está en medio de nosotros y sabe que su vida está separada de Cristo, no siga corriendo de esa manera, no siga caminando de esa manera, porque la palabra del Señor está advirtiendo claramente que no hay ninguna recompensa buena, que no hay ninguna esperanza de vida para aquellos que se rebelan contra su Creador.
Si estás caminando separado de Dios, ¿qué te separa de Dios? El pecado. Si vives una vida en esas prácticas pecaminosas, en mentira, en maldad, aborreciendo a Dios, en enemistad, en contiendas. Si vives una vida así, ven a Cristo Jesús, reconoce que eres un pecador y que necesitas de su perdón. Solamente a través de Cristo puedes llegar al cielo. Solamente a través de Cristo puedes tener vida eterna. Solamente a través de Él puedes ser salvo de ese juicio venidero del cual su palabra nos advierte. No sigas corriendo sin Cristo. Si hay alguien sin Cristo en este lugar, ven ahora. El Señor te está dando oportunidad. Su palabra dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. No menosprecies el llamado de Dios en tu vida. No menosprecies lo que Dios está haciendo. Ven a Cristo, ven a Cristo. El Señor te ha traído con ese propósito a este lugar. Nada será mejor que humillarte delante de Él. Nada será mejor que pedir perdón por tus pecados, que reconciliarte con Él y vivir una vida en paz, en tranquilidad. No hay nada mejor que eso. El Señor te está llamando. Hay alguien entre nosotros. Usted sabe quién es, usted se conoce, usted sabe cómo está su relación con Dios. El Señor te conoce. Ven a Cristo, ven a Cristo. No sigas viviendo de esa manera, no sigas caminando sin Él. El Señor te conoce y te está llamando. Señor, ten misericordia de las vidas que hoy están aquí, Señor, separadas de usted. Ten misericordia, Señor, de aquellos que a pesar de la advertencia escuchada, Señor, siguen persistiendo en vivir de la misma manera. Ten misericordia, Señor, de ellos. Quebrántalos, convéncelos, Dios mío. Salva sus almas. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso de Cristo.